es dramático, es histórico. Después de 15 meses de un conflicto sangriento, doloroso, y entonces vemos que existe este rayo de esperanza. Se pospone la aprobación de la tregua, el cese al fuego, y es que el gobierno de Israel aseguró que el grupo terrorista Hamas quiere modificar el acuerdo de tregua. Israel y Hamas acordaron un alto el fuego en Gaza tras 15 meses de guerra y decenas de miles de muertos. El ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice que una crisis de último minuto tiene en este momento en la cuerda floja el acuerdo que permitiría la liberación de rehenes israelíes y estadounidenses en manos de Hamas a cambio de un alto el fuego en Gaza y la liberación también de presos palestinos. La comunidad internacional estaba celebrando este cese al fuego que se anunció en la guerra allí en la franja de Gaza. Todo esto con la salvedad de que este acuerdo requería ser ratificado por el gobierno israelí, y ahí es donde parece haber dificultades. El gabinete de Israel tenía que reunirse y votar para aprobar este acuerdo, y de momento Israel lo que está diciendo es que hay una crisis de último minuto. Está pues culpando a Hamas de básicamente estar tratando de rechazar algunas partes del acuerdo para obtener ganancias en algunos sectores, algo que realmente el gobierno israelí no ha detallado. Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. El 15 de enero del 2025 puede ser un hito histórico en la historia reciente del conflicto en Gaza por pasar a ser un día histórico o simplemente un mal recuerdo. El día de ayer, 15 de enero del 2025, se anunció, tras meses de negociaciones mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos, un acuerdo al alto al fuego entre Hamas e Israel, y que pues tiene a toda la política internacional, la opinión internacional convulsionada frente a la esperanza de que se pueda resolver este conflicto. Para eso hemos llamado al analista internacional Manuel Alejandro Reirán, que ya es de la casa y que por supuesto muy amablemente aceptó la invitación del Tercer Canal para acompañarnos y explicarnos un poco más de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Manuel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Julián, muchísimas gracias a usted por la invitación y a todo el equipo de Tercer Canal por estar aquí nuevamente. Y también quiero saludar a mi compañero Felipe Martínez, quien pues se ha documentado sobre el tema y nos ha acompañado en todo lo que está sucediendo el día de hoy. Felipe. Muy buenas tardes a todos los televidentes, y empezamos con este anuncio importantísimo en lo que podría ser un día histórico en la guerra de lo que está pasando en la Franja de Gaza con Israel. Este acuerdo histórico que Julián nos tiene un poco más de detalles. ¿Qué es esa situación y qué fue lo que se celebró el día de ayer? Bueno, lo primero que vamos a revisar es un comunicado que extendió la Casa Blanca, obviamente en cabeza del actual presidente Joe Biden, donde comunicaban lo siguiente. Hoy, después de muchos meses de intensa diplomacia por parte de Estados Unidos, Egipto y Qatar, Israel y Hamas han llegado a un acuerdo sobre el cese del fuego y la toma de rehenes. Este acuerdo detendrá los combates en Gaza, aumentará la tan necesaria asistencia humanitaria a los civiles palestinos y permitirá reunir a los rehenes con sus familias después de más de 15 meses de cautiverio. El 31 de mayo de 2024 expuse los contornos precisos de este plan, que fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es el resultado no solo de la extrema presión a la que se ha visto sometido Hamas y del cambio de la situación regional tras el alto al fuego en el Líbano y el debilitamiento de Irán, sino también de la tenaz y esforzada diplomacia estadounidense. Mi diplomacia nunca cesó en sus esfuerzos por lograrlo. Pues bueno, esta fue la aclaración del presidente Joe Biden frente al cese al fuego que va a haber en la Franja de Gaza con Israel, pero la persona que dio la noticia de lo que se iba a realizar sobre este conflicto armado fue el primer ministro de Qatar en Doha. Escuchemos. Mientras tanto, yo quiero preguntarle a Manuel qué significa, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno Biden con este cese al fuego, y también si su salida propició lo que sería hoy día la desescalamiento del conflicto. Bueno, Felipe, un gusto. Digamos que me parece interesante arrancar por ahí, porque también dejamos en último el comentario de
presidente Joe Biden, que si era un chiste, ¿no? Que quien hubiese hecho esto. Y creo que este logro es un efecto Trump, yo lo llamaría un efecto Trump, porque realmente el acuerdo que hoy se firma es el mismo acuerdo que se presentó en marzo del año pasado. En términos de su estructura, en términos del fondo y el contenido es similar, y creo que aquí fue un efecto de la llegada de Trump. Que en el equipo negociador por parte de Estados Unidos habían personas de la administración Biden, 2 personas adicionales de la nueva administración de Trump, y creo que eso pues terminó pues afectando e incidiendo, y creo que esto por el contrario es una gran victoria para Trump principalmente. Un punto muy débil para Biden, porque pues en estos 2 años de guerra, pues realmente lo que vimos fue más que todo víctimas, y que el no firmar ese mismo acuerdo en marzo a hoy, pues para marzo del año pasado Israel ya había asesinado aproximadamente 34.500 palestinos, y a hoy, este 15 de enero que se llega a esta firma, pues ya han asesinado 46.700, es decir, costaron 12.000 personas más para que se llegara a esta firma. O sea, entre Biden y Trump, ¿el crédito es de? Diría yo que de Trump, porque creo que pues presionó, ya había mencionado en ruedas de prensa semanas anteriores, solicitándole al primer ministro Benjamin Netanyahu que firmara ese acuerdo, porque además yo creo que Benjamin Netanyahu sabe que con Trump le puede ir mucho mejor que con Biden. Con Biden pudo recibir mucho armamento, porque eso, pues Israel recibió bastante armamento durante la administración de Biden para este conflicto, para estas intervenciones en Gaza, pero creo que le va mejor en el sentido con Trump. Primero porque no hay que olvidar que durante el primer mandato de Trump, este presidente mencionó que la capital de Israel no era Tel Aviv, sino Jerusalén, agrediendo a un acuerdo, una resolución de Naciones Unidas que se entiende que Jerusalén es una capital del mundo, es decir, no le pertenece a nadie por ser una meca, ser el centro que reúne a muchas religiones. Y creo que lo segundo es que con Trump durante su primer mandato, Israel logró a través de los acuerdos de Abraham, logró restablecer sus relaciones diplomáticas con el mundo árabe. Entonces hizo un acuerdo con Marruecos, hizo otro acuerdo con Bahrein, hizo otro acuerdo, estaba casi a punto de firmar con Arabia Saudita y se cayó después del 7 de octubre. Entonces creo que esto es una victoria para Trump, y es una victoria no solo porque pues permite acabar, pues darle un cese, porque este conflicto creo que no se va a acabar, y lo segundo es que creo que arranca su administración. Trump no se ha posicionado y ya tiene un logro, y esto creo que Trump lo hace también para darle a entender a su pueblo, a sus votantes, que él llegó a negociar y que él es muy bueno negociando, y claramente esto es un ejemplo de ello que quiere mostrar incluso antes de posicionarse. Bueno, teniendo eso claro, que pues fue también con lo que finalizamos esa introducción de pues esa pregunta cuando le hacen a Joe Biden que si era mérito de quién. Yo quisiera preguntarle qué significa esto para la historia reciente del conflicto en Gaza, este acuerdo, este cese al fuego, y por supuesto en qué consiste. Bueno, arranquemos por en qué consiste. El acuerdo de paz el cese, perdón, no es un acuerdo, el cese de hostilidades está dividido en 3 partes. Una primera parte en donde Hamas, digamos, ahora, para empezar, creo que lo ganó Israel, más que Hamas. Entonces, inicialmente, Hamas entrega 33 rehenes y de manera progresiva Israel se irá retirando del norte de Gaza. Sí, de manera progresiva. A este acuerdo se llega a que Israel va a abrir y habilitar la franja, pues el Rafah, que es un lugar de paso, y para abrir la posibilidad de que llegue ayuda humanitaria, ¿sí? Ese creo que punto puede funcionar, salir bien. La segunda etapa de este cese de hostilidades es el retiro continuo de Israel, pero creo que esto puede ser un punto de quiebre. Creo que realmente Israel no está convencido de retirarse por 2 razones. La primera, porque el actual gobierno de Benjamin Netanyahu, recordemos que es un parlamento, y el partido que hoy gobierna en Israel es un partido de extrema derecha. Y esta extrema derecha considera que la única manera para que exista Israel es que se acabe con Palestina. Digamos que ese es un punto muy radical. Punto tan radical que incluso meses anteriores en el norte de Gaza llegaron nuevos colonos israelíes, ¿no? Y creo que ese es un factor muy importante. Y lo segundo,
no es lejano a esto, la desconfianza sigue creciendo y creo que Israel va a seguir jugando con el tema que Hamas no quiere, que Hamas no está cumpliendo, que Hamas. Entonces, creo que ese segundo punto va a ser crucial y ese va a ser si continúan o no. Y el tercera etapa, que si se subsana esto, luego entregar rehenes, luego que Israel se retire del norte de Gaza y entregue pues el resto de territorio, será la reconstrucción de Gaza y la constitución de un nuevo gobierno en Gaza, que creo que es otro tema bastante difícil porque desde el año pasado Israel, y con esto termino, ha mencionado que ellos no van a pagar la reconstrucción. Serán los países árabes u otros países quienes lo harán. Quien está más comprometido en esa reconstrucción es Beijing, China. En julio se firmó un acuerdo entre las 14 facciones palestinas y el gobierno chino, que en la medida que se acabe esta situación, esta ocupación de Israel en territorio palestino, pasará posiblemente China a financiar, pero las 14 facciones se comprometen a tener un proyecto unificado y dejar esas divisiones que tienen ellos. Usted, Manuel, les ha comentado que, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno israelí con este tema de la guerra es mantenerla. Y en medios de comunicación, en diferentes medios de comunicación, se ha mencionado que Hamas está incumpliendo los acuerdos del cese al fuego que se firmaron el miércoles. ¿Esto ya empieza como a tambalear o a mostrar que no se va a seguir con lo que se tiene propuesto por las partes para que se desescale el conflicto? Felipe, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Israel, desde mi lectura, no ha tenido tanto compromiso para un cese de hostilidades, que es lo mínimo. Digamos, aquí se celebra mucho porque la gente lo está sufriendo, pero creo que es lo mínimo. Y creo que no ha estado comprometido en la medida que, por ejemplo, el año pasado en territorio iraní asesinó al negociador de Hamas. Sí, lo asesinó. Entonces, ¿qué compromiso? Si yo tengo compromiso de negociar con usted para que lleguemos a un cese de hostilidades, pero yo veo la oportunidad que usted sale de Qatar, donde estamos negociando, y lo asesino, pues realmente eso no es una muestra fehaciente que esté comprometido con la negociación. Eso por un lado. Creo que lo otro es que Benjamin Netanyahu y el gobierno del partido de extrema derecha que hoy gobierna Israel entiende que para que se mantenga la guerra será necesaria. Será necesaria porque no hay tanto control dentro de la sociedad israelí no va a cambiar a un primer ministro en un marco de una guerra, no lo va a hacer, ni loco, eso nadie está de acuerdo con eso. Pero además, segundo, y yo creo que para ellos no les conviene, es porque Ben-Gvir, que es ministro del gobierno de Benjamin Netanyahu, pues él considera que el único éxito es acabar por completo y despejar esa zona de todo el pueblo palestino. Entonces, por eso yo creo que ellos no lo quieren firmar y creo que la oposición va más allá de Israel. Hamas, sin duda alguna, tiene un desgaste y eso tampoco lo podemos dejar de lado. Hamas ha tenido un desgaste militar, económico, financiero. Irán también ha sido golpeado en el marco de este conflicto, luego Hezbollah también, y creo que Hamas es el principal actor que quiere hacer este cese al fuego, entregar rehenes, y que creo que además hay otro factor, y con esto termino. Dentro de la negociación también quedó que Hamas entrega los 33 rehenes a cambio que también Israel se compromete a entregar 1.000 palestinos, ¿no?, que se encuentran en manos de las autoridades israelíes. Manuel, yo quisiera preguntarle sobre ese hecho de entregar 33 rehenes del ataque del 7 de octubre en esta fase 1. Entonces, podríamos decir que ese es el hecho determinante para saber si la tregua inicia con un buen curso. Ese es uno. Yo creo que si se entregan las 33 personas que se hablan de menores, adultos mayores de 50 años, con personas con dificultades de salud, pero yo creo que el otro factor realmente es que Israel cumpla con retirarse militarmente de la zona, que yo creo que ahí pues tocaría que hubiese una verificación internacional, y yo creo que los países árabes deben de tener un compromiso de verificar que realmente Israel se retire, pero creo que también el segundo elemento, que es muy importante, es que llegue la ayuda humanitaria y que el retiro, que yo creo que ese es lo más polémico, el retiro de Israel no sea solo militar, sino que todos estos nuevos colonos que llegaron al norte de Gaza,
que ya llegaron a apropiarse el terreno, a empezar a construir, pues que ellos también se retiren. Y creo que eso va a ser pues complejo, porque creo que en últimas lo que Israel siempre ha hecho eso, desplazar, mantener un cierto conflicto en un tiempo y ya cuando la gente retorna ya no hay terreno, ¿no? Y otra Entonces creo que ese es un punto clave. Digamos, también usted nos está comentando que en noviembre del 2023 también se estaba fraguando una tregua entre estos dos, entre Hamas e Israel. ¿Cuál es la diferencia que hay, por ejemplo, en lo que hoy día se está ejecutando y también si estas tres fases, pues de alguna u otra forma usted cree que sí se llegan a ejecutar teniendo en contexto lo que pasó en noviembre? Yo creo que la diferencia es el contexto, y es un contexto internacional y un contexto doméstico. Creo que Benjamin Netanyahu ha perdido mucha legitimidad interna, ha habido muchas protestas. Haaretz, que es el periódico principal, incluso muchos de ellos se han opuesto, organizaciones de derechos humanos se han opuesto y denunciado todos los atropellos que ha hecho el gobierno israelí. Incluso el ejército israelí se graba cometiendo atropellos contra personas civiles inocentes. Entonces creo que hay un desgaste y creo que claramente 2 años de conflicto lleva a que Benjamin Netanyahu no pueda responder tampoco tan satisfactorio, sumado a que hay un desgaste también por 2 razones. La primera razón es que la gente, hay ciertos sectores de la sociedad que están pidiendo que se entreguen los rehenes, que Benjamin Netanyahu baje esa doctrina militar para poder llegar a una negociación, y eso no lo ha hecho. Y creo que el segundo, y es un desgaste fuerte, ¿no? Y el segundo desgaste que ya viene con antaño, que son unos procesos legales que tiene el primer ministro por casos de corrupción, por temas de influencias, y eso pues ha llevado a que también ese desgaste le dé a Benjamin Netanyahu que firme un acuerdo. Ese creo que es un contexto doméstico y el contexto pues regional e internacional. Creo que aquí en tema regional hay un factor clave que es Erdogan. La caída de Bashar al-Assad en diciembre del año pasado pues deja como favorable a Turquía, al presidente Erdogan. Y creo que Erdogan es muy distinto a lo que podamos hablar de Irán. Entonces creo que eso también, ese contexto de favorabilidad a Turquía, eso también hace que Israel tenga que empezar a negociar, porque esto sería para otro capítulo, pero Israel tiene un conflicto directo con Turquía en el Mediterráneo por Chipre y por Libia, por unas definiciones fronterizas marítimas. Y ahora conflicto pasa a Siria. Entonces creo que eso también, ese desgaste lo va a llevar a esto. Y el tercero, sin duda alguna, es la llegada de Trump. Creo que pues en la medida que Benjamin Netanyahu no acabó con Hamas, como él decía que iba, hasta que no asesinaran o mataran al último terrorista de Hamas, no iba a acabar la guerra, pues no acabaron con el último. Yo creo que Trump ya llega con otra visión, entendiendo que Trump ha prometido que no quiere alargar más guerras, que él quiere acabar, por eso él prometió que en 24 horas acababa la guerra de Ucrania. Entonces creo que viene con otro tono. Y que creo que ese tono le puede terminar beneficiando al Estado israelí, pero no a Benjamin Netanyahu. ¿Y a qué me refiero? Que si se cae la guerra a Benjamin Netanyahu, pues lo sacan del poder y empieza su proceso legal. Pero sí le podría beneficiar a Israel en la medida que pueden continuar con los acuerdos de Abraham que se firmaron durante el primer mandato de Trump. O sea, digamos, si Netanyahu logra que, por ejemplo, ya haya paz, ¿qué va a pasar con él, por ejemplo, en la captura, la orden de captura que está en la Corte Penal Internacional? ¿Se efectuaría, no se efectuaría? ¿Los países aliados o los que no han aceptado su ingreso sí lo podrían arrestar? ¿O ya con ese acto heroico, por decirlo así, de finalizar la guerra, pasaría algo? Bueno, eso es un gran punto y claramente pues, podría ser capturado. Ahora, lo veo difícil por varias razones. La primera de ellas es que Israel no es firmante del Estatuto de Roma, que el Estatuto de Roma sé que le da origen a la Corte Penal Internacional. 2, hace 2 semanas, voy a ver si tengo el tiempo para escribir algo sobre esto en columnas de opinión, pero hace 2 semanas, una semana, el Congreso de Estados Unidos firmó una ley que le permite entonces a Estados Unidos poner sanciones contra la Corte Penal Internacional. Esto no tiene sentido, pero lo hicieron, está la ley está, porque si la Corte Penal Internacional falla, investiga o alega contra un miembro diplomático estadounidense o un aliado, ellos pondrán sanciones. Entonces, a eso que voy con esto, que Israel, aparte de no firmarlo, pues tiene aliados tan poderosos como son Estados Unidos. Entonces, creo que no lo van a arrestar, puedan que a Benjamin Netanyahu lo limiten para salir del país, porque claramente los países que sí han firmado el Estatuto de Roma, como es Colombia, tiene plena potestad de entregarlo. Si llega, o más que plena potestad, tiene la obligación por ley entregar
a esa persona que está con orden de captura, como es el mismo caso de Vladimir Putin por la guerra ruso-ucraniana. Entonces, creo que se le limitaría, pero no creo que sería efectiva, pero el proceso continuaría. Claramente, que él deje de ser primer ministro no quiere decir que se acabe la investigación. De hecho, continúa en la Corte Penal Internacional. Yo quisiera preguntarle, antes de pasar al siguiente tema, sobre pues, el papel que han jugado Qatar, Egipto y Estados Unidos, y sobre todo la primera, que fue la que hizo el anuncio. Sabemos que acaba de hacer el Mundial de Fútbol. ¿Qué importancia y por qué Qatar, Egipto y Estados Unidos pues, han estado como tan pendientes y tan inmersos en el conflicto en Gaza? Bueno, en el caso empecemos por Egipto. Egipto juega un papel clave porque está en la frontera con Gaza, ¿no? Con Palestina. Es un país que se resistió a aceptar migrantes. De hecho, ellos tienen cerrado la frontera. Pero en momentos cuando no habían este tipo de acciones bélicas contra el pueblo palestino, pues a través de esta frontera se pasaban alimentos, ayudas sanitarias, entre otros, ¿no? Egipto, además, ha sido una potencia también histórica en el norte de África, y pues juega un papel clave también dentro de este mundo árabe y por eso está allí. Digamos, tiene una frontera, tiene el Canal del Suez, que no hay que olvidar que también hubo conflictos con Israel en el 53 por el Canal del Suez. Entonces, Egipto juega un papel clave por ello. Cuanto a Qatar es bastante particular porque aparte de tener mucho dinero, Qatar ha jugado siempre un papel como un factor bisagra. Es un país que se presta mucho para ser intermediario, ser un país neutral, y no solamente ha sido centro de negociación entre Hamas y Israel, sino también negociaciones, por ejemplo, con Irán y Estados Unidos cuando se llegó al acuerdo nuclear iraní en 2015. Irán se ha generado una cierta confianza con Occidente por negocios que tienen, pero también en el mundo árabe tiene cierta conexión de amistad, de respeto, y digamos que Qatar, no solamente en este caso, históricamente, cuando Estados Unidos quita sanciones a Irán y le entrega dinero que tiene Estados Unidos tiene retenido dinero y se lo va a entregar a Irán, es a través de Qatar. Entonces Qatar es un país pequeño, con mucho dinero, con algunas reformas de abrirse cada vez más al mundo europeo y hemisferio americano, que se conoce como Occidente, el más llamado conocido Occidente. Entonces Qatar por eso también hizo el Mundial, ¿no? Decir, tengo otra imagen, y su imagen también históricamente dentro de este panorama y este ajedrez de mucho conflicto, de las lógicas de suma cero, de un realismo político muy agudo. Qatar siempre ha querido jugar el papel de ser neutral y digamos que le ha servido, le ha funcionado, y lo bueno es que ambos sectores, tanto Occidente como en el Asia Occidental, genera cierto respeto y confianza. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?